Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión mensual, primera sesión del año de la Comisión de Derecho Notarial, pero con una excelente coordinación de nuestros queridos amigos de la Comisión, coordinadores de la Comisión de Derecho y Tecnologías de la Información, el licenciado Cristian Paredes, y de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas, o sea, Compliance, nuestro querido David Merino. Les agradezco mucho que nos acompañen, que nos hayan apoyado. La comisión, el trabajo de esta sesión es un trabajo coordinado. Les agradezco a todos que hayan venido. Este trabajo en conjunto también como parte del inicio de los trabajos que se hacen derivados del convenio de coordinación institucional que tiene la Barra Mexicana Colegio de Abogados con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Tenemos la presencia y les agradezco mucho nuestros queridos consejeros. Jorge Sepúlveda, muchas gracias. Mayra, gracias por estar aquí. Tenemos aquí gente de lujo, nuestro querido rector, notarios, abogados connotados, barristas, todos. Les agradezco muchísimo su presencia. Antes de empezar, quisiera darle la palabra a nuestro querido consejero, que nos va a dar nuestros mensajes parroquiales, como le llama bien. Adelante, Jorge, por favor. Gracias. Mil gracias. Un gusto estar aquí de nuevo con estas comisiones presenciales. La verdad es que les comparto que sí hubo una discusión importante dentro del Consejo sobre cómo tenían que realizarse, si híbridas o no, y pues gran parte de la discusión se centró en volver a vernos, y la amistad y el cariño y el compañerismo surge de estar presente, no de estar en Zoom, y eso fue lo que más nos llevó. Pero bueno, en avisos parroquiales les recuerdo a las comisiones que tenemos abril y mayo para nombrar un representante por comisión para el Premio Nacional de Jurisprudencia. Lo podemos, eso sí, hacer en Zoom, se los encargo mucho. También a todos ustedes les recuerdo que anoten y agenden 26 de mayo, Comida de la Amistad, en el mismo jardín que se hizo el año pasado, ahí en el jardín de Constituyentes, nada más que ahora va a servir Coleman, y no se nos va a acabar el chupe a las 7 de la noche. Y en honor a una petición que hizo David, habrá música. David y otros para esto es muy importante, también con el mismo espíritu. El precio que Toño Aramburu puede dar clase de salsa, se le encanta, pero precio de 2.500. Ustedes en cada una de las comisiones armen sus mesas. La verdad es que creemos que va a haber un lleno total. Pronto va a salir ya esta semana debe de salir el flyer, y creo que son todas las, si me acuerdo de algo más al ratito en preguntas evasivas tomo la palabra. Gracias Cristian, gracias Fernando, gracias David. Me es realmente un honor estar aquí con ustedes en esta sesión, y presto el micrófono al expositor o a quien vaya a presentar. Gracias Jorge. Básicamente ya hacer la presentación, no quitarle más tiempo ni al expositor ni a mis queridos coordinadores que van a platicar. Ellos son los expertos en este tema junto con mi querido colega. Tema, como lo saben ustedes, las formalidades de los actos jurídicos y los medios electrónicos. Les voy a dar una semblanza de nuestro querido invitado expositor, que muchos ya lo conocen, si no es que todos. Tiene un currículum muy extenso, pero sobre todo en el tema que estamos hablando, ¿no? Alfredo Basúa Huite es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, con mención honorífica en la Maestría de Ciencias Jurídicas, y está doctorando en Derecho por la misma facultad.
Realizó estudios de economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un MBA en el ITAM. En 1998 tuvo la patente de aspirante de notario de la Ciudad de México y posteriormente, un año después, la patente del notario 230 de la Ciudad de México en agosto de 1999. Además de tener su nombramiento como notario de patrimonio de la Unidad Federal. Es mediador privado, número 161, certificado del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje Mexicano. El 2 de diciembre de 2021, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación su acreditación que se le otorgó como el primer notario prestador de servicios de certificación digital. Es miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, del Colegio Nacional Notariado Mexicano, adherente de la Unión Internacional de Notariado Latino, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Ya no nos falta que se integre a nuestro querido Barra para que... Perdón, pero es el momento de invitarlo, ¿verdad? Tiene una experiencia de más de 20 años como profesor universitario en instituciones como escuelas, obviamente de gran prestigio, como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle y la Universidad de las Américas, todas en sus campus en la Ciudad de México. Es profesor titular actualmente en la Escuela Libre de Derecho, donde imparte la cátedra de Derecho Civil 2, Teoría General de las Obligaciones, y ha impartido Derecho Civil 1, Persona, Familia, Bienes y Derechos Reales. Articulista en muchas revistas especializadas. Tengo aquí una lista interminable que no quisiera quitarle más tiempo a nuestro querido expositor. Ha participado en más de 50 seminarios, diplomados en universidades, colegios e instituciones y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y participado en más de 35 exámenes profesionales. Nuestro tema, nuevamente, como todos ustedes saben, las formalidades de los actos jurídicos y los medios electrónicos. Cedo la palabra a nuestro querido expositor, querido Alfredo. El micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, buen provecho a todos. Primero que nada, gracias a Navarra por organizar estos foros, estos temas, que además en un formato muy agradable, porque es mediante la comida, entonces a lo mejor pues es una forma muy agradable de tomar una plática, una charla. Entonces agradecerles por supuesto a los miembros de las comisiones, a los presidentes de las comisiones, a Navarra y al señor presidente Orrea por su invitación. Cuando me pidieron que hiciéramos alguna charla en relación con ciertos temas de medios digitales o medios electrónicos, porque en la imaginaria de los organizadores, como yo soy el primer notario prestador de servicios de certificación, como que buscaban que yo platicara sobre ese tema, ¿no? La prestación de servicios de certificación. Y dije, pues eso yo creo que es un tema muy relevante, muy importante. Ya tendremos oportunidad de platicar sobre eso en su momento y seguramente que se pueden abrir muchos foros para ello. Pero lo que les comentaba yo a los organizadores, a Fernando, a David, a Cristian, es que a lo mejor lo que más importa con nosotros como abogados no es los detalles tecnológicos de los documentos o de los actos que se celebran a través de medios electrónicos, que si es el sello de tiempo, que si la constancia de conservación, o qué elementos. Yo creo que lo más importante es, como en esta época, regresarnos a los básicos, dicen los norteamericanos, ¿no? Back to the basics, y volver a hacer una revisión de ciertos elementos que luego damos por sentados y se nos olvida pues cómo debería de ser, en opinión de una persona, cómo debería de ser la aplicación de ciertas disposiciones de la ley, pues para darnos un marco referencial. Entonces, en ese sentido fue que decidimos que la charla sería sobre las formalidades de los actos jurídicos y los medios electrónicos. Y como vuelvo a insistir, no es una charla tecnológica, ni es una charla de contenido de ciberseguridad, ni es una charla de contenido de plataformas, más bien es una charla jurídica, estrictamente jurídica. Lo que nos interesa a nosotros los abogados es que los actos jurídicos se lleven a cabo, se celebren de la manera como ordena el canon, la norma, para que ese acto jurídico pues tenga los efectos que están buscando las partes al celebrarlo. Esa es la intención, ¿no? Y bueno, pues
platicaba aquí don David, me dice, bueno, pues es que ustedes los notarios son los que tienen más conocimiento sobre eso. Y le dije, yo creo que es una corresponsabilidad muy grande entre el medio jurídico, y me estoy refiriendo a todos los participantes, ¿no? como jueces, legisladores, abogados, por supuesto, abogados de empresa, litigantes, todas las áreas de conocimiento jurídico, que regresemos estos, pues es una corresponsabilidad poder entender y asesorar correctamente a las personas, ¿no? En su caso, juzgar correctamente las controversias que se presenten. Entonces, bajo esa idea, lo que tratamos ahora con esta charla es como eso, ¿no? Regresar a esos básicos que a lo mejor nos van a dar mucha luz para los asuntos que traemos en el portafolio, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría, si puedes pasar. Gracias. Lo primero que me gustaría es que repasáramos o regresáramos a entender este tema de la manifestación de la voluntad. Evidentemente, el elemento de existencia para los actos jurídicos, y que además está dentro de su definición, pues es la manifestación de voluntad. Y esto atañe precisamente a este elemento para que, una vez exteriorizada la manifestación de la voluntad, entonces nazca el acto jurídico. Sin manifestación, como todos lo sabemos, pues no existe. Pero, ¿se acuerdan ustedes que existen dos tipos de manifestación, la tácita y la expresa? En el caso en concreto, la idea que traigo yo es que, como estos son requisitos de forma de los actos jurídicos, lo que quise es dividir cuáles son las formalidades que atañen a los actos civiles, es decir, a los actos que tienen su naturaleza en el derecho civil, de los actos que tienen su naturaleza mercantil, porque el marco normativo es diferente. El marco normativo es abundante en materia de comercio electrónico y muy poco bagaje normativo en la parte civil. Entonces, sobre esa idea es que vamos a empezar a platicar casi todos los artículos en función del acto civil y el acto mercantil para irlos adecuando. Entonces, revisando en ese sentido los actos civiles, si nosotros vamos al artículo 1803 del Código Civil de la Ciudad de México, y esa es otra cosa, como el derecho civil es derecho local, entonces la verdad de las cosas es que en una charla contar todos los códigos civiles de las entidades de la República sería una locura, además ni siquiera práctico. Lo que valdría la pena sería pues dejar este apunte y bueno, cada quien en su ámbito normativo de aplicación pues, lo puede revisar en sus códigos, ¿no? Pero lo que vamos a aplicar ahora y lo que vamos a estar estudiando es el artículo 1803, pero del Código Civil de la Ciudad de México. Esto nos recuerda que este artículo pues, fue reformado recientemente, de alguna manera se incorporó dentro del consentimiento que puede ser expreso el medio electrónico. El 1803 dice que es expreso, es el consentimiento, cuando se manifiesta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Eso significa que el medio electrónico es un vehículo de manifestación expresa de la voluntad. Este tema sobre el medio electrónico como un vehículo de expresión de la voluntad en materia mercantil está regulado por el 1803, pero del Código Civil Federal. Y aquí hay que ser muy claros con esa distinción entre las leyes que son federales de las leyes nacionales, porque su ámbito de aplicación es muy diferente. Entonces el Código Civil Federal pues no tiene una aplicación nacional, tiene una aplicación federal. ¿Qué quiere decir? Que nada más surte como efecto supletorio de las diversas disposiciones en materia federal que pudieran existir, como el caso del derecho mercantil. Entonces, bajo esa tesitura, el 1803 repite casi puntualmente lo que señala el Código Civil de la Ciudad de México. Es decir, que el consentimiento podrá ser expreso si se manifiesta la voluntad por medios electrónicos. Y entonces la pregunta que ahora nos surge es, muy bien, pues ya me dijeron que el consentimiento sí es válido, sí se vale, ¿no? Expresar a través de los medios electrónicos. Y entonces hay que hacer una distinción para poder entender esto entre lo que es un mensaje de datos y un medio electrónico. El mensaje de datos pues, es la información contenida y el medio electrónico es el dispositivo
que nos permite procesar, desplegar, imprimir, conservar y en su caso modificar esa información. Entonces no hay que confundirnos. Lo que nos están diciendo estos dos dispositivos legales es que los medios electrónicos son los aparatos, ¿sí? El dispositivo que te permite poder visualizar esa información. Entonces, en ese sentido, pues vamos a decir que la intención que tiene el Código Civil es, el Código Civil Federal, es que se refiera la manifestación expresa como un vehículo electrónico. Entonces, aquí es donde entra a hacer una distinción muy importante entre la distinción, ahora sí, de la forma, entre los actos consensuales y los actos formales, que es cada apartado. Recordar que el principio que genera nuestro Código Civil, el Código de Comercio y el Código Civil Federal es el principio del consensualismo, ¿sí? No se nos olvide eso. Luego, claro, los abogados inmediatamente buscamos tener papelito habla, buscar un documento o algún medio que nos permita acreditar esas manifestaciones y el contenido de las mismas, pero el principio que rige nuestro derecho es un principio de consensualismo. Eso está señalado tanto a nivel civil como a nivel mercantil con mucha claridad. En 1832 de la Ciudad de México señala: en los contratos civiles cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, y dice, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Es decir, que la formalidad es una excepción. El principio es el consensualismo, la formalidad es una excepción. Y por lo mismo, como se trata de una excepción, es una norma de excepción, le es aplicable la interpretación restrictiva que señala el artículo 11 del Código Civil. Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables en caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. Estas dos ideas, estos dos cuerpos, estas dos estructuras normativas se encuentran también a nivel de derecho mercantil en el propio 1832 del Código Civil Federal en relación con el mismo 11 del Código Civil Federal, que dicen básicamente lo mismo del Código de la Ciudad de México. Es decir, que los contratos, cada uno se obliga a la manera y términos que quiso obligarse, sin que para la validez se requiera de formalidad determinada. Es decir, otra vez nos manda a una restrictiva en la interpretación. Quiere decir que solamente la formalidad solamente se aplicará cuando lo establezca la ley, ¿sí? Eso se convierte en un imperativo. La formalidad es un imperativo de la ley, ¿sí? No es que tú puedas, bajo esta idea, pactar o mediar o de alguna manera convenir sobre cuáles son los requisitos en cuanto a la forma de los actos jurídicos. La forma de los actos jurídicos es un imperativo de la ley. Por eso, revisando el artículo 1833 del Código Civil de la Ciudad de México, nos dice, ¿no?, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras este no reviste esa forma, no será válido, salvo disposición en contrato. Y luego continúa el 1830, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que ver ahora es cómo identificamos a los actos formales. Ya dijimos, es un imperativo de la ley, es decir, será la ley la que en cada caso específico y expresamente determinado irá señalando cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que esa manifestación expresa de la voluntad pueda de alguna manera tener los efectos que se están buscando. Así dividíamos nosotros doctrinalmente las formalidades de los actos jurídicos en contratos consensuales, formales, reales y solemnes. Los que nos interesan el día de hoy platicar son de los actos jurídicos formales. Y se acuerdan ustedes, que además así lo dice la ley, que existen dos tipos de formalidades de los actos jurídicos: las formalidades en escrito privado, y las formalidades en escritura pública, un instrumento ante notario. Entonces, esto nos lleva pues a analizar ciertos artículos en los que nos van a ir relatando, nos van a ir dando los elementos que deben de cumplir esos formatos, esas formalidades para que sean válidas conforme a la ley.
Desde el punto de vista civil, el artículo 1834 del Código Civil de la Ciudad de México, que por cierto fue reformado en agosto de hace 2 años, ¿sí? Y que esto no está dentro de la vacatio legis, hay cosas que están en la vacatio legis de esa reforma, pero esta ya está en vigor. Nos señala con mucha claridad que dice: cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación, ya sea en forma autógrafa, con el uso de la firma electrónica avanzada o la firma electrónica de la Ciudad de México. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego, y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firma. Muy bien, pues aquí, como ven ustedes, en materia civil, pues tenemos un chorro de firmas, un chorro de formas de manifestar expresamente la voluntad. Lo podemos hacer firmando autógrafamente, lo podemos hacer con la huella y una persona a su ruego, o lo podemos hacer con firma electrónica avanzada o con firma electrónica de la Ciudad de México. Y vuelvo a insistir, estas son prerrogativas legales. En materia mercantil tenemos 2 artículos muy interesantes, que son el primero, el 93, que repite un poquito esta idea. Dice: cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin informar el formato en el cual se encuentre o se represente, ¿no? Cuando adicionalmente, dice, la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes. Y esta es donde está el punto, vamos a decir, de diferenciación entre la ley civil y las disposiciones mercantiles, ¿sí? Porque la idea que se señala en el Código de Comercio es que el mensaje de datos tiene que ser atribuido a esa persona. Claro, uno de los efectos de la firma es la atribución de la personalidad de quien firma, pero vamos a ir por partes. Ahorita el requisito que nos pide el Código de Comercio es que le pueda ser atribuido. Sin embargo, como supletorio del Código de Comercio tenemos el 1834, el Código Civil Federal, y ahí sí, el 1834 bis nos va a dar un poco más de luz en relación con esto, ¿no? El 1834 señala que cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Y el 1834 dice: los supuestos previstos en el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para posterior consulta. Entonces, de aquí vamos a ir desprendiendo paulatinamente ciertas disposiciones. En el caso de los formales en escritura pública, el cual también veremos un poquito más adelante con más cuidado ciertos dispositivos, pues el Código Civil vuelve a decir que dice, el Código Civil dice: en los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico debe otorgarse en el instrumento ante notario, dicho otorgamiento se hará en el protocolo ordinario o en el protocolo digital que tenga a su cargo en el ámbito de la actuación digital notarial en los términos establecidos por la ley del notariado para la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que nos está señalando, que también es una reforma de agosto del año pasado, sí nos está relacionando que ya existe para los efectos legales un protocolo digital en donde se puede manifestar la voluntad para ciertos actos de naturaleza civil. El tema del protocolo digital es que está en una vacatio legis, está todavía hasta agosto de este año entrará en vigor esos dispositivos, tanto del Código Civil como de la Ciudad de México, como el Código de la Ley del Notario de la Ciudad de México, y por lo mismo pues estaremos todavía atenidos a la utilización del protocolo en papel. ¿Sí? Por el otro lado, el artículo 93 del Código de Comercio, en relación con el 1834 bis del Código Civil Federal, tienen una regulación diferente, ¿no? Dice: en los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico debe otorgarse en instrumentos ante el fedatario, este y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público
deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta. Y aquí es donde entra el tema de la formalidad. Dice, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. Y eso lo repite el Código Civil Federal, ¿sí? Bueno, pues aquí ya estamos en una situación que nos va llevando a establecer que la firma se convierte en uno de los elementos de expresión de la voluntad pues más importantes, ¿sí? En materia de formalidades, por supuesto, el principio es el consensualismo en materia de formalidades. La firma, o sea, tradicionalmente, y se ha indicado así por los cánones de la doctrina, tiene, vamos a decir, algunas funciones importantes. Primero vamos a hablar de la firma como expresión de la voluntad. La podemos distinguir en tres tipos: la firma autógrafa, la huella dactilar y por supuesto la firma electrónica, ¿sí? La firma autógrafa la consideramos siempre como un conjunto de escrituras o signos que se ponen de puño y letra del emisor, y esto de puño y letra del emisor hace que se le acredite esa identificación a la persona. La huella dactilar pues, es la señal que dejan las líneas de la yema de un dedo en algún objeto, en este caso en un documento, ¿no?, de conformidad con los artículos del Código Civil y del Código Civil Federal. Y por último tenemos la firma electrónica. La firma electrónica está definida en términos del Código de Comercio, y esto hay que ser un poco cuidadosos con ese tema, ¿no? En materia de firma electrónica, el Código de Comercio señala que son los datos en forma electrónica que se consignan en el mensaje de datos o que se adjuntan o lógicamente se asocian al mismo por cualquier tecnología, pero fíjense que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Entonces, estas funciones que tiene la firma en la materia de firma electrónica se cumplen, porque son tres básicas funciones que busca la ley, ¿no? La primera, que sirva para individualizar al sujeto, ¿no?, el puño y letra, la huella dactilar y en su caso la firma electrónica. Dos, que sirva como expresión de conformidad con el contenido y alcance del documento. Y tres, una función probatoria importantísima que permita acreditar si el autor de la firma es aquel que efectivamente se ha identificado como tal, ¿sí? Aquí, cuando estábamos ya entrados en este tema, hace algunos años, Luis Ferecín, que fue el CEO de Accenture, un brasileño muy listo, la verdad es una persona que yo admiro muchísimo, fue el primero que se atrevió a hablar de un término que a mí me gusta mucho, que es el muro digital. De hecho, escribió un libro sobre él, que así se llama, el muro digital. Y el muro digital lo que hace referencia pues, es evidentemente a los obstáculos que existen para traspasar en nuestra vida cotidiana de lo analógico a lo digital. Entonces, el mundo digital pues obviamente trata de representar la realidad, vamos a decir de esa manera, en ese entorno, pero encuentra ciertos obstáculos que tiene que ir superando para que se pueda adecuar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque cuando se habla de transformación digital, lo que primero que tenemos que preguntar es como las libertades, ¿no? Cuando se dice, es que yo quiero ser libre, ¿libre de qué, no? O sea, se tiene que adjetivar, ¿sí? La libertad, así en términos, vamos a decir, generales, no existe, ¿no? La libertad, elegir qué cosa, ¿no? Entonces, es igual que en el tema de la transformación digital. ¿Ya te transformaste digitalmente? ¿En qué? Ah, en los medios de comercialización. Ah, ok, entonces tienes omnicanalidades y cosas de ese tipo que te enseñan en los MBAs, ¿no? Entonces, que ya tengo mi página para vender por internet, pero también la puedes ir a comprar a la tienda física, pero también te la puedo mandar a tu domicilio, bla, bla. Entonces, esos temas de transformación digital hay que verlos con esa óptica, ¿no? Hay que adjetivarlos. Y, por supuesto, el flujo documental, la manera en cómo se crean, se transmiten, se celebran los actos jurídicos en el mundo digital, pues obviamente enfrentado a un obstáculo
muy importante, sigue siendo un reto, que es cómo dejo expresada la manifestación de voluntad en el documento, en el mensaje de datos, cómo lo adjunto para los efectos. Y bueno, pues evidentemente que se crea para estos efectos una serie de, vamos a decir, instituciones que nos van a permitir hacer esa trascendencia en el flujo documental hacia la transformación digital. Y la primera y más importante de ellas pues es la firma electrónica. La firma electrónica es el medio que nos permite para los efectos manifestar. Claro, para las limitaciones que se tienen en esos medios, también había que crear terceros de confianza que pudieran acreditar ciertos hechos relevantes en relación con esos documentos digitales. Y por eso se regulan desde hace 20 años los prestadores de servicios de certificación, que tienen pues varias funciones, ¿no? Pero como comentábamos, las funciones del prestador de servicios de certificación podría ser materia de otra charla, porque los prestadores de servicios de certificación, salvo los que emiten certificados digitales de firma electrónica avanzada, pues no participan absolutamente nada en la conformación como requisito legal de la manifestación de voluntad de los actos jurídicos. Los prestadores de servicios de certificación certifican hechos jurídicos, no actos jurídicos. Es un hecho el sello de tiempo, es un hecho la conservación del mensaje de datos, es un hecho el cotejo en la digitalización para pasarlo de físico a digital, es un hecho jurídico. Y por ende, los prestadores de servicios de certificación no participan en la conformación de actos jurídicos. Eso nada más como apuntamiento, porque lo que dijimos es, vamos a hablar hoy de formalidades, ¿vale? Muy bien. Entonces, bajo esa idea, ¿sí?, el gran problema que se tiene con la firma digital, y este es el asunto que más nos interesa a nosotros como abogados, es la atribución de la firma electrónica a la persona. Porque decíamos, la firma autógrafa pues es de su puño y letra. Bueno, pues ahí está una categoría que lo individualiza, ¿no? Su puño y letra. O hay medios que sirven para probar eso. Pues sí, hay muchos periciales que ustedes conocen mejor que yo en materia de firma autógrafa, ¿no? La huella dactilar, bueno, pues es un elemento de los más interesantes porque no se pueden repetir dos huellas dactilares, ¿no?, en personas diferentes. Entonces, esa idea de la individualización o de la atribución de personalidad o de individualidad a través de la huella, pues también es bueno. Pero en materia electrónica, pues, ¿cómo le atribuyes identidad a la persona? Fíjense que para eso, y esa misma situación tan compleja, pues se la puso, vamos a decir, en la palestra a la Organización de las Naciones Unidas hace 25 años. ¿Cómo le vamos a atribuir identidad a la firma? Y entonces creó un concepto a través de la ley modelo que se llama firma electrónica avanzada o firma electrónica fiable. México es uno de los países que más personas con certificados digitales atribuibles tiene. La base de datos anda rondando los 20 y tantos millones de personas con firma electrónica avanzada. Para nosotros, los mexicanos, hablar de la firma electrónica avanzada es hablar del día a día, es decir, es de revisar cómo está el clima para ver si me pongo suéter o me pongo chamarra. Esa es la realidad. Nosotros utilizamos la firma electrónica avanzada desde hace muchísimos años. Entonces, el concepto, ¿por qué se crea el concepto de firma electrónica avanzada desde hace tantos años? Pues muy sencillo, porque la firma electrónica concebida desde el punto de vista mercantil, pues es difícil de atribuir a la individualidad de la persona. La firma electrónica, para hacerla distingo entre la firma electrónica mercantil y la firma electrónica avanzada o fiable, pues la llamamos, nosotros hemos puesto como sobrenombre la firma electrónica simple. Y todo el mundo ya le llamamos así a la firma electrónica simple. Cosa que también usamos desde hace 20.000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos tienen un NIP para sacar dinero de su cajero, ¿no? ¿Sí? Y si no lo tienen, pídanselo al banco, no tengan que ir al cajero.
Es absurdo, ¿no? Bueno, pues esto está señalado por diversas disposiciones del Código de Comercio, vuelvo a insistir, y donde aquí quiero hacer un distingo claro, ¿sí? Primero que nada, la firma electrónica simple está concebida en el artículo 89 del Código de Comercio. Y el artículo 89 del Código de Comercio empieza diciendo: las disposiciones de este título, que se refiere al título relativo al comercio electrónico, ¿sí? Dice: las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos de orden comercial, ¿sí? Y luego dice: firma electrónica, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Son los datos que en forma electrónica se consignan en el mensaje o se adjuntan o lógicamente se asocian al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, ¿no? Que aprueba la información y por supuesto que es admisible en juicio como prueba, ¿sí? Y aquí la distinción entre el mensaje de datos y el medio electrónico. Interesantísimo empezar a cuestionarnos con este artículo 89, porque entonces parecería que la firma electrónica simple solamente es aplicable a actos mercantiles, está circunscrita como medio de expresión de la voluntad a los actos mercantiles que tienen que ver con este rubro del comercio electrónico. Esto nos lo reitera el artículo 93 cuando dice: cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes como requisito, se tendrá por cumplido tratándose el mensaje de datos, siempre que ésta sea atribuible a dichas partes. Pero el que nos causa mayor confusión en relación con estos temas, como ustedes saben, pues es el artículo 97. El artículo 97 a todos nos ha hecho ruido desde que lo leímos hace 20 años. Dice: cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica. Dice: pues está perfecto, la firma electrónica, pero luego señala una situación que a todos nos ha generado mucha confusión, que dice: que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos, ¿sí? Entonces, lo que nos llama la atención es que la firma electrónica simple, en primer lugar, solamente para actos mercantiles, por lo que estamos circunscritos a esa legislatura, es decir, los actos jurídicos mercantiles podrán ser firmados, por comillas, con firma electrónica. Dos, la firma electrónica por sí misma, pues es una tecnología que permite que se adjunte o se asocie lógicamente al mensaje de datos, es decir, a la información, y que son utilizados para identificar al firmante. ¿Cómo se identifica? Dice: cuando pueda ser atribuible a esa parte o a ese firmante. Entonces, resulta que ahora tenemos, a través de la firma electrónica simple, pues un gran mar para poder ir a pescar formas de atribuirle identidad al firmante. ¿A qué me refiero? Que puede ser desde un convenio previo hasta biométricos muy complejos para poder atribuirle esa identidad. O sea, la firma electrónica simple, vamos a decir, deja en manos de quien la está creando la atribución de identidad o el medio para atribuir identidad. Por eso creo que cuando el artículo 97 dice apropiado, se refiere, ahorita vamos a ver, más bien a un tema sobre cómo estás tú como persona confiable o parte confiable atribuyéndole autenticidad, identidad al firmante. Ese es el punto medular de la firma electrónica simple. Por otro lado, la firma electrónica avanzada o fiable, pues es avanzada, fiable, en el sentido de que sí tiene un medio que todo el mundo conocemos para atribuir la identidad al firmante, porque la ley de firma electrónica avanzada, ¿no?, en el artículo 18 nos dice: para obtener un certificado digital, o sea, refiriéndose al certificado de firma electrónica, el interesado, lo dice: posteriormente el interesado deberá acudir ante la autoridad certificadora correspondiente
y entregar su solicitud con firma autógrafa, ¿sí?, acompañada de el documento que compruebe el domicilio, a que se refiere la fracción 2, el documento de identificación oficial expedido por autoridad competente y el documento probatorio de nacionalidad mexicana, en su caso residencia para los efectos migratorios. Entonces, aquí, para los efectos, pues se considera que la firma es fiable porque hubo un tercero confiable que se cercioró de la identidad de la persona por los medios ordinarios, con una firma autógrafa, con su identificación oficial. Eso es lo que todos nosotros hemos hecho en el SAT. Vas a pasar tus huellitas, a presentar tu identificación, y a partir de entonces pues ya tienes una firma que es fiable. ¿Por qué? Porque hay un tercero confiable, en este caso el SAT, como autoridad certificadora, que te permite acreditar la identidad. En cambio, la firma simple pues lo deja más bien al tema de las partes. Pero vuelvo a insistir, el tema de la firma electrónica simple es un medio que solamente sirve para cuestiones mercantiles. Ahora sí, lo que nos corresponde es más o menos analizar las formalidades de los actos civiles de las formalidades de los actos mercantiles. Y lo vamos a dividir igual en escritos privados y en escritura pública. Nada más como comentario importante es, otra vez, estamos platicando de las formalidades de los actos que requieren esa expresión de voluntad, es decir, por escrito y en este caso por medios electrónicos. Si el acto jurídico se rige por el principio del consensualismo, esto, vamos, está de más, ¿sí? O sea, tú un acto jurídico consensual lo celebras a través de un medio electrónico, no le estás dando ningún requisito legal, le estás adicionando de cierta manera una formalidad. ¿Y a qué me refiero? Todo el mundo utilizamos Amazon y todos utilizamos Mercado Libre para comprar mercaderías. Ese es un acto jurídico mercantil consensual y utilizamos firma electrónica para eso, una firma electrónica simple. Pero no así, es que si no se firma electrónicamente con la plataforma de Mercado Libre, no está hecha la compraventa de mercaderías, pues es un absurdo jurídico, es una tontería jurídica, perdón, un absurdo, ¿sí?, jurídico. Vale, entonces, para poder identificar eso vamos a hablar de los actos civiles y mercantiles por medios electrónicos, pero primero vamos a tratar los de carácter privado. El artículo 1834 del Código Civil de la Ciudad de México en materia de documentos civiles, de contratos civiles, señala que cuando la ley exija la forma escrita para el contrato, los documentos pueden ser firmados en autógrafa, con uso de la firma electrónica avanzada o de la firma electrónica de la Ciudad de México. Oiga, licenciado, pero pues este artículo fue reformado en agosto de hace 2 años, ¿sí? Entonces, quiere decir que apenas de 2 años para acá, la firma electrónica avanzada era el medio para poder celebrar por medios electrónicos los contratos civiles. No, lo que hizo el artículo 1834 en su reforma fue reiterar o la aplicación o la interpretación de algo que ya estaba dado por la legislación, en este caso nacional. Acuérdense la distinción entre leyes nacionales y leyes federales. La ley de firma electrónica avanzada es una ley nacional. Entonces, cuando la ley de firma electrónica avanzada te dice que es el medio, ¿no?, para poder identificar a la persona firmante, ¿sí?, a través de estos medios electrónicos, también te señala que se pueden celebrar actos jurídicos y no nada más es para cuestiones administrativas. Y entonces ese artículo que ya estaba en la legislación nacional, pues lo único que hizo el Código Civil es traerlo a su código, ¿no? Es decir, si no hay un artículo relativo como este en el Código Civil de Aguascalientes, se pueden celebrar actos jurídicos por medios electrónicos, civiles, en el estado de Aguascalientes, sí, porque se utiliza la firma electrónica avanzada. Vuelvo a insistir, la firma electrónica simple está constreñida a actos mercantiles. ¿Dudas al final? Sí, al final, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En cambio, el Código de Comercio pues tiene otros articulitos muy interesantes, ¿no?, que ya hemos revisado al final del camino, ¿no? Entonces tenemos que conforme al Código de Comercio, el artículo 89,
Todas las disposiciones de este título se regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, y nos dice que es la firma electrónica para los efectos y que es un mensaje de datos. Y lo mismo el 93 y el 97 que ya hemos atendido, ¿no? Entonces, en documentos de carácter privado, es decir, que su requisito de validez en cuanto a la formalidad sea por escrito, simple y sencillamente, por medios electrónicos, en materia mercantil puedes utilizar firma electrónica simple o firma electrónica avanzada, eso es indistinto. Ahí la problemática de interpretación viene dada por el 97, como les repetía, ¿no? Dice, cuando la ley requiera a las partes, o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines, ¿no? que se señalan, ¿no? Entonces, o para los fines para los cuales se creó el mensaje de datos, ¿no? Y el Código Civil Federal, en su obligatoriedad mercantil, pues habla de lo que ya comentamos, ¿no? Mediante la utilización de mensaje de datos, pero que se le pueda atribuir ese mensaje de datos a la persona, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de firma apropiada, firma electrónica apropiada, ¿a qué se habrá querido referir la ley? Apropiada desde el punto de vista de la apropiación, de hacerla mía, pues evidentemente que no viene por ese sentido la norma. Lo que está buscando la norma es pues que sea conveniente o que resulte adecuada para los fines a los que se está destinando, ¿no? Porque además esa es la definición que dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? Que es apropiado, que es el que resulte conveniente o adecuado. Ahora, conveniente pues es que se convenga, ¿no?, previamente, o que resulte adecuado que se acomode a ciertas condiciones. Entonces, si hay un tema complicado, hay que decirlo con mucha claridad, en cuanto a la atribución de identidad de la firma electrónica simple para efectos mercantiles. Sí tenemos que tener, pues vamos a decir, mucho cuidado en esa parte, ¿no? Oiga, es que es inválido si se hace a través de una firma electrónica simple, que solamente atribuye identidad a través de un correo electrónico y un onboarding o un registro en una plataforma. Pues miren, en materia mercantil sí, solamente hay que preguntarnos, esa firma que tú estás creando, que tienes el control sobre ella y que te identifica, los medios de autenticación son suficientes y apropiados para los fines que estás buscando de darle forma legal al acto jurídico mercantil. No, pues ya te contestaste. Sí, pues adelante. ¿Sí? Es un tema de atribución de identidad. Y por lo que se refiere a los actos, ahora sí, los actos civiles y mercantiles por medios electrónicos ante fedatario, ahí sí tenemos reformas muy interesantes de agosto de hace 2 años en el Código Civil y en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, ¿no? El Código Civil igual señala en el último párrafo, que se estableció como un párrafo novedoso en esta legislación mercantil o civil, dice que en los casos en que se establezca como requisito que un acto jurídico debe otorgarse en instrumento ante notario, dicho otorgamiento se hará en el protocolo ordinario o en el protocolo digital que tenga a su cargo en el ámbito de la actuación digital notarial, en los términos establecidos por la Ley del Notariado para la Ciudad de México. La Ley del Notariado, en el artículo 101, reformado, señala que la escritura o el instrumento público físico o electrónico original, la escritura es el instrumento público físico o electrónico original que el notario asiente en los folios o aloja en el protocolo digital para hacer constar uno o más actos jurídicos y que firmado ya sea en forma autógrafa o mediante la firma electrónica para la actuación digital notarial de los comparecientes, autoriza con su sello y firma o firma electrónica notarial según el protocolo en el que esté actuando. ¿Ok? Entonces aquí estamos clarísimos que cuando se celebran actos civiles ante notario, ante fedatario, pues se tienen que otorgar en el protocolo digital. ¿Qué actos jurídicos civiles? Pues esto es más claro que el agua. La compraventa de inmuebles. Pues, ¿por qué? Porque el Código Civil, primero que nada, señala con mucha claridad que la compraventa de inmuebles en el 2320 debe constar en escritura pública. ¿Sí? En escritura pública. Es decir, tiene que estar
ante el notario, pero no solamente para los efectos de identificar a las personas o buscar su capacidad, sino que el otorgamiento del acto jurídico se debe de prestar con los elementos notariales. ¿Cuáles son los elementos notariales? Pues muy sencillo: el protocolo, la firma, el sello. En el caso digital, el protocolo digital y la firma electrónica notarial. Entonces, en la Ciudad de México, la manera en cómo se otorgan los actos jurídicos en cuanto a su forma ante el notario son en el protocolo digital, con la firma electrónica del notario digital y con la firma del compareciente digital. ¿Sí? Es decir, a partir del siguiente agosto, ya en un par de meses, tendremos un protocolo digital y tendremos una nueva firma electrónica. La nueva firma electrónica se va a llamar firma electrónica para la actuación digital notarial. Y pues ya en su momento también, si hay oportunidad, pues hay mucho que platicar sobre estas formalidades, ¿no? Evidentemente que la materia notarial es la forma de la forma, entonces hay muchísimos requisitos que se deben de cumplimentar para que estos actos jurídicos adquieran esa forma, ¿no? ¿Qué otro acto jurídico les parece bien que platiquemos? La hipoteca, pues es lo mismo. La hipoteca es eminentemente un contrato civil. Por lo tanto, pues el contrato civil debe constar en escritura pública, y esa escritura pública pues se tiene que otorgar con los requisitos que marca la ley del notariado, ¿no? Pero fíjense que en materia mercantil, aquí la cosa es la que nos crea más confusión, porque la verdad es que de la lectura de estos artículos, yo creo que cualquier persona puede entender claramente pues, que existen ahora dos tipos de protocolo: el protocolo ordinario y el protocolo digital. Pero en materia mercantil, estos artículos que vamos a ver tienen más de 20 años de existencia en nuestro orden jurídico nacional, ¿sí? El artículo 93, que ya leímos en su momento, al final, cuando se trata obviamente de actos que tienen que ser ante fedatario, señala hasta el mero final, dice: otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. Y el Código Civil Federal, que pues es aplicable en materia supletorial mercantil, en el 1834 bis, repite lo mismo, dice: otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. De aquí, de este último renglón del artículo 93, se desprenden básicamente dos cosas. La primera es que el otorgamiento del acto jurídico, el otorgamiento, es decir, la manifestación de voluntad del acto jurídico mercantil ante el notario, ante el fedatario, ¿sí?, debe de ser conforme a la legislación que lo rige. Segundo requisito, segundo concepto que se desprende. Esto no es de hoy, ¿eh? Esto ha sido materia de análisis durante muchísimos años. Lo que pasa es que ahora la pandemia pues te lo pone largo, ¿no? Te lo evidencia o te cae el 20 de que, ah, caray, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de conformidad con la legislación aplicable que lo rige? Pues significa que en materia de correduría pública, pues conforme a la Ley Federal de Correduría. Ley Federal de Correduría. Federal, no nacional. Pero además tampoco contiene en sus disposiciones y en su reglamento ninguna disposición acerca de la póliza electrónica. Por lo tanto, otorgando dicho instrumento en los términos de la Ley de Correduría, tendría que ser en la póliza que todo el mundo conocemos, ¿no? Hasta que no exista un póliza digital, como ya existe el protocolo digital. Y en cuanto al notario, pues es la ley del notariado local que lo rija, ¿sí? La actuación del notario, como todos ustedes saben, pues es una actuación de tipo local, ¿sí? Que repetimos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el 101? Que la escritura es un instrumento público o electrónico que se firma en el protocolo digital. El 103 de la ley del notariado dice que la manifestación de la conformidad de los otorgantes con el contenido del instrumento deberá ser mediante su firma autógrafa o firma electrónica para la actuación digital notarial, según sea el caso. ¿Sí? ¿Qué tipo de actos mercantiles podríamos nosotros aplicarle este 93 del Código de Comercio? Pues, la constitución de una sociedad anónima, por ejemplo. Pero la constitución de la sociedad anónima dice que se debe otorgar la escritura por póliza de corredor, ¿sí?
Y entonces cuando se dice que se tiene que otorgar con escritura pública, pues el notario o el corredor tendrá que hacer el otorgamiento en los términos de la legislación que le aplique, que le rija, ¿sí? No es una cuestión potestativa, es un imperativo legal para los efectos. Entonces, otra vez nos regresa, como quien dice, en ese juego de serpientes y escaleras, ¿no? La conclusión es básicamente la siguiente, ¿sí? El instrumento notarial podrá otorgarse a través de medios electrónicos si y solo si la ley del notariado lo permita expresamente, no que no lo prohíba, que lo permita expresamente, porque las leyes del notariado son normas adjetivas e irrenunciables. No se puede pactar en relación con la validez del instrumento. Es decir, me refiero en cuanto a la formalidad, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay mucho que hacer. Y segundo, que la ley del notario señale el modo en que deberá expresarse la voluntad. La ley del notario de la Ciudad de México dice, mediante la firma electrónica para la actuación digital notarial. Es decir, establece un medio por el cual se expresa la voluntad en ese protocolo especial, ¿no? Esta situación, como les repito, en materia mercantil, pues tiene muchísimos años, ¿no? Tiene mucho. Lo que pasa es que ahora, con todo este tema de la pandemia, pues como que se vuelve a conjugar así, ¿no? Como en el caldero de la bruja, para ver de qué sapos y de qué arañas está contenido en todo esto. Pero es muy sencillo en realidad. Como ven ustedes, hicimos un repaso muy rápido sobre esto. Hay dos últimos temas que quiero comentarles ya en carácter de notario del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. El primero es que en 2021 la Unión Internacional del Notariado Latino, que es una agrupación de notarios que tienen ese sistema, ese corte, a diferencia de los anglosajones, esta unión de la cual yo formo parte, es una organización, ellos hacen, vamos a decir, una especie como de recuento, ¿no? Vamos a decir, en sus congresos, sobre temas que podrían concernir a la función notarial de corte latino, y entonces en esos congresos se emiten principios, normas de actuación o recomendaciones a los países a los cuales se dirigen estas normas, ¿no? Es decir, te dan recomendaciones de lo que debería decir la legislación. Bueno, en el 2021 la Unión Internacional creó lo que le llamó el Decálogo de la Unión Internacional del Notariado Latino para las escrituras notariales con comparecencia en línea. No voy a leer todo el decálogo, no tiene ningún sentido, ustedes pueden consultar. Lo que sí me llamó mucho la atención cuando salió ese decálogo es que estableció 3 pilares fundamentales para esa actuación. Lo primero es la inversión en sistemas tecnológicos avanzados con un alto nivel de seguridad. Y aquí la discusión fue vamos a decir, esas inversiones en sistemas de con alto nivel de seguridad se refería a la seguridad cibernética, es decir, a la ciberseguridad, o se refería a la seguridad jurídica. Y pues nosotros como notarios siempre interpretamos que era la seguridad jurídica, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque un poquito más adelante señala que otro de los pilares fundamentales es la capacitación de los notarios por un lado y la de los usuarios por el otro, para permitir una amplia difusión del uso de instrumentos digitales. Ellos consideran que es importante promover, ¿no?, la capacitación permanente para que los notarios alcancen competencias digitales y puedan utilizar las nuevas tecnologías de forma eficaz, y dice así, y con el respeto a la seguridad jurídica. Y por último, habla de otro pilar importante, la legislación, ¿sí? Pide que los ordenamientos jurídicos que rigen la forma del acto jurídico en el derecho interno y en el derecho comparado consideren esta posibilidad. Entonces, la Unión Internacional ya se manifestó en relación con esto y vuelve a repetir de alguna manera estos temas, ¿no? Por último, hace unos meses, reunidos en el Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que es una asociación civil que también aglutina a los notarios que así deseen participar, que es una colegiación obligatoria, la del Consejo
digo del Colegio Nacional, es una meramente voluntaria, emitió un criterio en relación con precisamente la celebración de actos ante notario en forma digital, que reitera que la actuación notarial remota y digital será posible en tanto las respectivas leyes del notariado de las entidades federativas lo autoricen y entren en vigor las correspondientes adiciones y reformas a dichas leyes y se desarrollen los entornos cerrados y cifrados que permitan el otorgamiento de instrumentos electrónicos dentro de un protocolo digital. Esto es una recomendación que hace el colegio a través de este criterio para estar atentos al cumplimiento de los requisitos de forma. Como ven ustedes, pues esta no fue una plática de tecnología, fue una plática como para recapitular todos estos conocimientos que ya tenemos en relación con la firma electrónica, perdón, con las formalidades del otorgamiento de actos jurídicos, civiles y mercantiles. Muchas gracias.